Buenos días, honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El día de hoy yo, Melanie Valdés, en calidad de apoderada y representante de los señores Mauricio y Paola Petroni, interpongo acción de tutela contra la sentencia proferida por el Juzgado 42 del Circuito Penal de Bogotá en sala de conocimiento y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, en la que se dio la absolución de la señora Linda Mónaco por el homicidio de la menor Angélica Petroni, quien era hija de mis representados. En el primer momento quiero establecer que esta tutela es procedente de acuerdo a que cumple con todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia de las tutelas contra sentencias judiciales. Además, reitero que ustedes son competentes para conocer esta acción de tutela debido a que precisamente se cumplen con todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional. La estructura de los alegatos que vamos a presentar en esta audiencia son, en un primer momento, el defecto procedimental en el que incurrió el juez en primera instancia, la vulneración producto de este defecto procedimental al debido proceso. En el debido proceso se establece la vulneración al derecho a la defensa y asimismo la vulneración a los principios probatorios establecidos por la legislación colombiana y el derecho a la igualdad por falta de igualdad en las partes del proceso. Debido a toda esta vulneración de estos derechos mencionados, se da la incongruencia de los hechos, las pruebas aportadas en el proceso y la decisión del juez, y además se presenta una indebida valoración de las pruebas. No siendo más, y si no tienen ninguna pregunta, me remito a empezar con los alegatos. Sin embargo, antes de iniciar con los alegatos, me parece pertinente y considero que para ustedes también es importante hacer como una breve contextualización de los hechos y los motivos que nos mueven el día de hoy para estar acá. En un primer momento, el motivo es que se da una vulneración de los derechos en la sentencia proferida por el juzgado en primera instancia, dado a que se incurre en un error procedimental, y esto es por una inadecuada interpretación de las pruebas, inadecuada seguimiento del proceso, y además pues en el recurso de apelación el Tribunal Superior del Distrito Judicial no reconoce los errores en los que incurrió la decisión en primera instancia. Entonces esto lo que hace es que me obliga a acudir a esta honorable magistratura para reclamar los derechos vulnerados a mis representados en el proceso por homicidio de la menor Angélica Petroni, en el que se acusa a la señora Linda Mónaco. Por lo tanto, lo que queremos es que se llegue a una verdad procesal por medio de la aplicación del debido proceso, y además que se tenga en cuenta una congruencia entre los hechos, las pruebas presentadas y la decisión del juez, y que se declare nulo de pleno derecho esta decisión tomada en primera instancia para que se abra un nuevo proceso en el que se sigan todo lo establecido por la ley y no se vulneren las normas establecidas pues por la legislación colombiana, que esto incurre en una violación a los derechos fundamentales de una de las partes, que en este caso son la parte vulnerada, son mis representados. No siendo más, me remito a empezar a hacer los alegatos. Entonces, en un primer momento vemos que se incurre en un defecto procedimental por parte de la autoridad judicial al momento en que se desconoce el procedimiento a seguir de manera parcial o total, porque se admiten pruebas fuera del proceso de manera extrajudicial, y esta prueba que fue admitida de manera extrajudicial incurrió cierta y directamente en la decisión, influyó cierta y directamente en la decisión tomada por los jueces en primera instancia. Por lo tanto, la sentencia 367 del 2018, en el que la Corte Constitucional establece que a la autoridad judicial desconocer el procedimiento de manera parcial o total incurre en un defecto procedimental. Este defecto procedimental anteriormente mencionado lo que hace es que
da paso a una vulneración al derecho al debido proceso. Entonces, este derecho al debido proceso se ve vulnerado al momento en el que se recibe una prueba de manera extrajudicial, prueba la cual no es sometida a contradicción por la parte en la que se allegue una afectación, que en este caso es la parte que estoy defendiendo, ni tuvo como el conocimiento de esta prueba que iba a incurrir en la decisión que tomara el juez en el proceso en el que han llevado a cabo las pruebas pertinentes, los hechos se han presentado tal cual han pasado y han habido como muchas incongruencias al momento de la decisión y teniendo en cuenta los hechos presentados y las pruebas a lo largo del proceso. Esto es establecido por la Corte Constitucional en la sentencia 025 del 2009, donde dice que se presenta una grave vulneración al derecho al debido proceso en la medida en que el derecho a la defensa sea afectado. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional establece que el derecho a la defensa es una parte fundamental, un elemento fundamental del derecho al debido proceso. Este derecho a la defensa abarca el derecho a la contradicción de las pruebas presentadas y que lleguen una afectación a la parte. Entonces la parte que esté siendo afectada por esta presentación de las pruebas tiene el derecho a contradecir la prueba, a objetarla y a contraargumentarla. En este caso no se da esa publicidad de la prueba, no se presenta la prueba, la parte que está siendo afectada por esa prueba no tiene conocimiento de la prueba y la prueba aún así es usada para tomar una decisión. Por tanto, se está incurriendo en una violación inminente al debido proceso por la violación al derecho a la defensa. Asimismo, nosotros nos planteamos una cuestión y es a partir de esta definición de la Corte Constitucional para el derecho a la defensa y es en qué medida el derecho a la defensa es protegido por la Corte o por el ordenamiento jurídico colombiano o hasta qué punto llega este derecho a la defensa. Si es desde el principio del procedimiento hasta el último momento en que el juez dicta sentencia o hasta el final del juicio oral, o en qué momento se debe ejercer o en qué momento se debe tener en cuenta este derecho a la defensa. Lo que dice la Corte Constitucional es que el derecho a la defensa es protegido y debe ser garantizado desde el primer momento en el que inicia el proceso hasta que el juez dicte la sentencia. Por lo tanto, en cualquier cambio, irregularidad o presentación de pruebas que se dé a lo largo del proceso, antes de que dicte el juez sentencia y desde que se inicia el proceso, se debe garantizar el derecho a la defensa, lo cual en este caso vemos completamente vulnerado, porque fue hasta después del juicio oral que la contraparte presentó una prueba que influyó cierta y directamente en la decisión del juez sin consultársele esta prueba que estaba afectando a mis representados, no se les consultó y no se les dio la oportunidad de contradecir la prueba, de argumentarla o de defender su punto de vista frente a la valoración que harían de esta prueba. Por lo tanto, se ve que no están en una igualdad de condiciones, puesto que el derecho a la defensa de la contraparte fue hasta el último momento, incluso antes de que se tomara la decisión, después de la audiencia oral, y el derecho a la defensa de mis representados llegó hasta el punto de la audiencia oral. Por tanto, se ve una vulneración al derecho de igualdad de las partes en el proceso, porque no estábamos en igualdad de las partes. Al la contraparte presentar esa prueba, el juez admitírsela sin consultarlo y sin darle el chance a defender la prueba, objetarla, aceptarla o valorarla en la medida en la que el ordenamiento judicial lo establece. Por lo tanto, me excedí en esta presentación de argumentos. Disculpe, honorable juez, le pido por favor que se me reconozcan los minutos excedidos, ya que es una parte muy importante de esta presentación y una parte crucial para tener en cuenta al momento de tomar ustedes alguna decisión. Por último, bajo la gravedad del juramento, establezco que esta acción de tutela es la única que se ha hecho y no se ha hecho ninguna antes, reclamando los mismos derechos y teniendo
la argumentación que acabo de presentar y que ustedes son competentes según la Corte Constitucional para conocer y llevar a cabo este proceso. Muchísimas gracias por su tiempo.